No, una de las noticias que vimos hoy temprano es que 5 diputados de la Libertad Avanza visitaron el jueves último a un grupo de represores detenidos en el penal de Ezeiza. Son exmilitares que fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Adolfo Donda, entre otros. La reunión fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit. Lo acompañaron Lourdes Arrieta, Alida Ferreira, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo. Esto lo publicó el sitio La Política Online. Dialogaron sobre posibles estrategias para conseguir la prisión domiciliaria que hasta el momento la justicia les negó. Estamos hablando de juicios de lesa humanidad, de condenas a perpetua por delitos de lesa humanidad. Charly Pisoni es referente de la agrupación Hijos Capital. Charly, ¿cómo te va? Gaby Radiche te saluda. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy preocupados con esto. ¿Cómo la agrupación Hijos, cómo hace como para tomar con la severidad del caso? Digo, estamos hablando de diputados que van y visitan a un grupo de represores que están detenidos en el juicio de lesa humanidad. Bueno, es algo que es coherente con el discurso del gobierno, ¿no? Este gobierno que tiene un presidente y una vicepresidenta negacionistas, que niegan lo ocurrido en el pasado reciente en la Argentina, que incluso hasta mantienen lazos con genocidas, como es el caso de la vicepresidenta, que ha ido a visitar también a otros genocidas como Videla, muestra una coherencia, pero obviamente es una coherencia que nosotros no esperábamos, porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir esto en nuestro país, que los dirigentes políticos vayan a visitar a los genocidas que están presos, genocidas que no solamente torturaron, secuestraron y desaparecieron a nuestros padres y nuestras madres, sino que también en muchos casos las violaron, robaron los bebés, y en mi caso, por ejemplo, cuando entró a mi casa se robaron todas las pertenencias. Entonces, estamos hablando de criminales, los criminales más nefastos que tuvo nuestra historia. Nos preguntamos, ¿qué hace un diputado o una diputada de la Nación, al cual nosotros le pagamos los impuestos, yendo a visitar a personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Hay distintas respuestas, pero la primera pregunta es ¿por qué integrantes del Poder Legislativo tienen que ir a ver a estos criminales que han cometido los delitos más atroces en nuestro país? En principio se nos ocurre también respondernos en la cantidad de respuestas posibles, que es porque no les importa irritar, provocar y desafiar la ley, ¿no? Digo, estamos hablando de sentencias que se están cumpliendo después de esos juicios que fueron muy significativos, muy representativos en todo el mundo. Me da la sensación de que quedamos como frágiles frente a esto. ¿Cómo se vive desde la agrupación Hijos? Porque yo sé que ustedes tienen esta cosa de, bueno, hay que salir, obviamente vienen desde las mayores pérdidas. Digo, ¿cómo se hace para soportar esta cantidad de afrentas que tiene este gobierno en particular? Charly. Bueno, es muy difícil porque no es solamente la historia personal que está en juego, sino es la historia de lo que va a suceder en la Argentina, y si nosotros miramos lo que pasó durante la dictadura fue implantar un plan económico. Ese fue el objetivo, que lo lograron, y que fue un plan económico terrible que llevó a miles de personas a quedarse sin laburo, cierre de fábricas. Bueno, ya lo sabemos, sumado, ¿no?, a todo lo que sucedió con el genocidio, pero lo que está sucediendo hoy es el mismo plan económico. Entonces no es solamente una cuestión de qué pasa con este tema, sino es una cuestión general, y creo que hay que frenarla. Con este tema en particular, bueno, tenemos algo que sucedió hace muy poco relativamente en la historia, que fue hace unos años, en la marcha del 2x1, cuando el gobierno de Mauricio Macri intentó retroceder en esta temática. Hubo millares y millares de personas, quizás una de las marchas más grandes que nos tocó vivir en la democracia, que fue el famoso pañuelazo, ¿no? Entonces, claro, por ahí un poco aprender de esas mujeres que se organizaron, que eran amas de casa, que en la dictadura salieron a pedir por sus hijos, y tuvieron tanta paciencia que esperaron más de 30 años para ver cómo eran juzgados sus asesinos, ¿no? Les hablo de las madres y de las abuelas. Aprender un poco de esa experiencia
para salir a responder y estar fortalecidos cuando tengamos que hacerlo. Me pregunto si crees que es posible esa unión y salir y defender estos derechos conquistados que creímos durante muchos años que realmente eran imposibles de ser arrasados. Sin embargo, ahora no solo ocurren este tipo de afrentas a la democracia y a la justicia, sino que además existe sombras de lo de la CIDE de ayer, digo, que vuelva a la CIDE, Sí. los relatos de censura que permanentemente estamos asistiendo, no solo en los medios de comunicación, en la televisión pública o en los medios públicos, sino en una especie de silencio que se va haciendo como una especie de red, ¿no? Estamos ante un disciplinamiento feroz. Así es, estamos en un momento quizás bisagra en la Argentina porque, bueno, no nos esperamos que esto suceda, veníamos de ampliación de derechos durante muchos años y hoy estamos en momentos de muchos retrocesos. No importa de la ideología que seas, el ataque es contra el que piense distinto de este gobierno, y creo que bueno, tenemos que repensar cuáles son las estrategias para que el sector de la sociedad que está apoyando a este gobierno pueda reflexionar, ¿no? Y ahí, bueno, nos toca una tarea a los militantes importante para poder escuchar y ver qué es lo que se hizo mal durante todos estos años que pasaron para que hoy se esté apoyando un gobierno que es de ultraderecha y que nos proponen esto, ¿no? Volver a la CIDE, volver a hablar con los genocidas, etcétera, etcétera. Yo creo, Gaby, que me parece que es un momento fundamental para escuchar, ¿no? Porque si nosotros no escuchamos qué es lo que está pasando, no vamos a poder avanzar y frenar lo que sucede. En ese sentido, sí me parece muy importante lo que sucedió con la marcha de la universidad pública, Sí. que pudo de alguna manera frenar el avance que se pretendía del gobierno para desfinanciarlas, ¿no? Y bueno, ahí hay temitas que cuando se tocan son nervios. Uno fue la universidad pública y años atrás fue uno de los temas, el tema de memoria, verdad, justicia. Bueno, ojalá estos temas podamos frenarlos y no puedan seguir avanzando en lo que quieren, que es la impunidad para los genocidas del terrorismo de Estado. Claro, y también, Charlie, se me ocurre pensar en que hay que ser como muy inteligente para no caer, no claudicar frente a lo que es el odio de las redes sociales, donde hay un terreno para conquistar y llegar a un montón de gente, para contar y revalidar los valores, las ideas y las columnas basales de la democracia, que son memoria, verdad y justicia. Y por otro lado, no caer en el ataque que es inmediato. En cuanto posteas algo, viene una catarata de odio que hay que tener como un juego ahí que también es, no sé bien cuáles son las razones por las cuales nos pasó esto que nos pasa, pero seguramente hay algo ahí para trabajar, para educar, para tratar de llegar a las nuevas generaciones y revalidar esta memoria esencial para el ser democrático. Totalmente de acuerdo, y preguntarnos por qué a un montón de pibes y pibas hoy la democracia por ahí no les interesa tanto este sistema. Evidentemente quizás no se le ha dado las respuestas que necesitaban, de tener un laburo en blanco, de tener, bueno, un montón de cuestiones que es para preguntarnos qué está pasando, pero sin duda es esa interpelación. A mí me preocupa mucho el tema de los jóvenes, así que me parece que es un lugar donde centrarse. Nosotros, te cuento, por lo menos lo que estamos haciendo, que es ir a dar charlas a las escuelas, ¿no? Creo que es una de las cuestiones que hacíamos a pedido, y hoy las estamos haciendo como una planificación. Es un trabajo de hormiga, claro está, pero bueno, yo voy a dar charlas a las escuelas, les cuento mi historia, qué es lo que me pasó, mis padres no están, no sé, no se puede negar eso, no lo llevo conmigo a las escuelas, si no están, no se puede decir que es una mentira, que estamos mintiendo y demás. Entonces, desde esos lugares también poder llegar al presente y discutir qué momento estamos viviendo. Creo que es uno de los trabajos que hay que hacer, sin duda, poder transmitir, y de forma pedagógica, porque por ahí muchas veces creíamos que todo lo que se había logrado ya digamos, no había retrocesos, era irreversible, y bueno, nos equivocamos, y hoy hay que empezar de cero, y bueno, empezaremos de cero, insisto. Tuvimos unas mujeres que nos enseñaron que hay que tener paciencia y perseverancia, y bueno, tendremos la paciencia y la perseverancia necesaria. Sí, y acompañarlas mucho a las que tenemos todavía acá, que
que están viendo este horror. Quiero cerrar, Charlie, con el tuit de Hijos a propósito de esta publicación que se dio a conocer hoy, que dice: Astiz es un genocida, fue condenado con fallo firme a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Sigue callando. ¿Dónde están los miles de cuerpos desaparecidos y nuestros hermanos? Secuestró, torturó y desapareció a las víctimas en los vuelos de la muerte. Charlie Pisoni, te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y déjame solidarizarme con Nancy Pasos por el ataque que sufrió por parte del gobierno, y toda nuestra solidaridad para que los periodistas puedan ejercer su profesión, no sean reprimidos en las marchas y en manifestaciones y puedan decir libremente lo que piensan, sea de la ideología que sea. Gracias, Charlie, y un abrazo. Bien. Charlie Pisoni, desde Hijos, Capital, 2 de la tarde, 30 minutos. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10.